Ya, para los que comienzan a ver esta grabación desde aquí, dejamos una tarea la semana pasada y ahora Oscar nos va a ayudar justamente a ver qué paralelo encontró. Dale, Oscar. Ya, bueno, primero encontramos en la piedra que nos fue cortada con mano, que se encuentra en Daniel capítulo 2, eh, versículo 45. Dice, de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ya, ese es el primero. Y ahora el otro lo encontré en Daniel 7, 26. Pero se sentará el juez pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo servirán y obedecerán. Ya, entonces tú dices que el paralelo se encuentra en qué versículo? En el versículo eh, 26 y 27 del capítulo 7. 26 y 27. Interesante. Ya, ok. ¿Alguna otra respuesta de alguien que haya revisado esto? O me dicen con el dedito para arriba, el dedito abajo, que pasan de la pregunta con una X. Ya. ¿Quién más pasa de la pregunta? Uno. Aníbal, ¿pasa de la pregunta o no? O Carolina o Thaís. Yerick, mira, me acabo de conectar porque pues estaba esperando a los chicos que me mandaran el enlace, pero todavía no. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Qué pena. Feliz Aquí sábado. yo, feliz sábado. Yo dejé una tarea de la semana pasada. Que Así, era Oscar la estaba viendo. correcto. Entonces, a impresiones suyas, ¿cuál creen que es el paralelo de esa parte de Daniel 2, donde sale la piedra no cortada con mano humana? Entonces, la expresión de Daniel 2, que no fue cortada con mano humana, paralelo con el evento del Hijo del Hombre frente al anciano de Díaz. ¿Ese era el paralelo o cuál? No, 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 no no. escuché bien ahí bien. ¿Cuáles ustedes creen que es el paralelo? Ah, ok, ok. La idea es que ustedes presenten cuál es el versículo paralelo. Ok, este, el versículo 26, bueno, 25 y 26 menciona que hablará palabra contra el Altísimo, serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Creo que ese es como el paralelo de esa expresión de cuando fue cortada. Ya. Javiera pasó, Thaís, Carolina, Eva, Evita, buenas noches. No sé si hizo la tareita. Buenas noches, feliz sábado. Miren, yo diría un versículo más abajo, más o menos veo ese paralelo con el versículo 27 donde dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos van a ser dados al pueblo de los santos del Altísimo.
Ok, ya tenemos dos. Uno dice que es el 26-27 y otro dice que es solamente el 27. ¿Alguna opinión más? ¿Alguien más? No tengan temor, digan por último paso con el icono de rojo, ¿ok? Ok. ¿Alguien más? Thais, Carolina, Ezequiel. Sí, yo personalmente creo que eso. Ok. También tiene, sí, como decían antes, relación con el versículo 26 y 27 de Daniel 7. Yo Ya. Aunque, personalmente... Ah, perdón, Carito. no, iba a comentar que aunque el versículo 18 también hace mención que iba, porque dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente por la eternidad y eternidades. Ya. Es interesante cuando uno estudia, digámoslo así, Daniel, hacerse estas preguntas, ¿ya? Porque generalmente el libro de Daniel, ya cuando entramos en la parte de la profecía y la fecha, nos invita a generar paralelos de una manera muy natural, puesto el principio que se utiliza dentro del libro de Daniel es el de repetir y ampliar. ¿Ok? Guárdelo ahí en sus mentes. Repetir y ampliar. En base a eso, a repetir y ampliar, voy a tratar de mostrarles un gráfico. A ver, discúlpenme, estoy tratando de armarlo aquí en mi... en pantalla. Espérenme un poquito para que no se vea tan fome. Pegar. Ahí está. Y fondo multimedia. Ok, ahí está. Ok. Voy a poner mi pantalla en el hablante. Y la voy a poner en pantalla completa. Ok. Ahí está. Okay. El libro de Daniel nos invita a hacer paralelos. Ok. Y eso es lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Vamos a continuar desde donde nos quedamos. Nos quedamos en el versículo 8 y vamos a profundizar esta idea de los paralelos y eso. ¿Por qué les di esa tarea? Porque quiero que ya empiecen en su mente a hacer esto por ustedes solos. Yo recuerdo que cuando empecé por primera vez a estudiar el libro de Daniel, con 18 años comencé a hacer este tipo de esquemas y paralelos. Después me encontré de que no era el único, sino que estaban en los libros adventistas y que también, de hecho, William Miller y otros habían hecho gráficos similares. Y es justamente porque el libro, la estructura, ¿se acuerdan lo que les había mostrado? Les voy a mostrar otro gráfico. A ver. Esperen un momento para cargar la imagen antigua. La tengo por acá a mano, esperen un momento. La imagen que les mostré la semana pasada. Imagen. Transformar a la pantalla. Ok. Ahora sí. Ok. Esta imagen sencilla, si se dan cuenta, es un paralelo entre una parte del libro de Daniel y paralelo en la otra parte del libro de Daniel.
libro de Daniel se presta mucho para generar paralelos y es por la estructura que tiene, ¿ok? Y eso es lo que quiero que vayamos, o ustedes vayan construyendo, hagan el esfuerzo, usen su cuaderno, lápiz y generen estos tipos de paralelos, ¿ok? Mientras vamos estudiando, yo les voy a hablar con este paralelo en mente, porque debemos empezar a reunir información, ¿ok? Versículo 8, lo voy a volver a leer. Vamos a retomar desde ahí, yo les voy a ir pidiendo que aquellos que están participando puedan ir leyendo algunos textos. ¿Ok, Javi? Para comenzar, ¿puedes leer el 8? Sí, pues, es 7-8, ¿verdad? Sí, 7-8, Daniel 7-8. Ya dice así. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok. Si ustedes se dan cuenta ahí en pantalla, me encantaría en OBS generar un lápiz para poder marcar, pero vamos a dejar así por ahora. Lo que estamos viendo en este momento en pantalla, dentro de Daniel capítulo 7, es Daniel estaba observando los 10 cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes palabras. Voy a hacer algo, ojo. Me dio como ¿cómo se dice? Su ataque artístico. Vamos a hacer algo en pantalla. Esperen un momento. Vamos a usar la tecnología en bien del estudio bíblico. Vamos a cambiar esta pantalla para acá. Aguántenme un momento. Voy a pasar la otra pantalla para el otro lado. Ténganme paciencia, por favor. Amigo, el Oscar decía, ¿cuántas pantallas tiene? Tengo tres pantallas, compañero. Papá, eso es cierto. Justamente para poder hacer estas cosas raras así, me permite hacer esto. A ver, encajar en pantalla. Ok, encajar en pantalla. Y voy a mostrar mi pantalla. A ver, vamos a apagar las otras imágenes. Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? ¿La ven? Sí, Ya, ok. Voy a cortarla un poquitito para que se vea solamente la parte blanca. Y la vamos a utilizar como pizarra. Yo sé que tiene pizarra y eso, pero yo y el Zoom no somos buenos amigos. Prefiero las herramientas que tengo yo acá. Ok, vamos a ir estudiando. A ver, voy a cambiar mi lápiz. A ver. Vamos a cambiar por lápiz. Vamos a poner otro. Un 10. Okay, a ver. Ahí está. Bien. ¿Se ve en pantalla? Sí. Vamos a cambiar. Ahí sí. Ok. Entonces, dentro de la línea de tiempo, vamos a comenzar aquí a detallar y vamos a tratar de ver la profecía de manera más detallada. Vamos a dibujar entonces una línea de tiempo acá, ¿cierto? Y en este punto están los 10... Uy, está agarrando las líneas, pero puedo. Encajar en pantalla, reglas, ajustar, ya, quitar, ajustar. Listo. ¿Sí? Tenemos los 10, voy a colocar 10C. Tenemos los 10 cuernos. Eso es lo que se está desarrollando acá. Y dentro de esos 10 cuernos, dice, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. ¿Ok?
Es decir, yo tengo acá un área, voy a dibujarla por acá, donde hay la aparición de ¿qué cosa? Un cuerno. Cuerno pequeño, ¿cierto? Y dice que mientras él brota, aparece, voy a dibujar aquí un cuernito, ¿cierto? Cuerno pequeño. Dice que para poder nacer así como nacen los dientes, tiene que botar 3 de esos cuernos que están ahí. Tienen que caer. Pero debemos entender que era un cuerno pequeño. Es decir, comparado con los otros cuernos, es más pequeño que los otros. La profecía nos presenta algo interesante. Caen unos cuernos grandes para que aparezca un cuerno pequeño. ¿Me va siguiendo la idea? Voy a poner la pantalla aquí. Ahí sí, para poder verle el rostro. Entonces, dice, aquí tenía ojos como de hombre. ¿Ok? Vamos a dibujar unos ojitos de hombre. Tenía una boca que hablaba grandes cosas. O sea, tenía una gran boca. ¿Ya? Que hablaba grandes cosas. Y cuando habla de grandes cosas, por lo visto, era blasfemo. Ese es el término que está en el original. Blasfemias, grandes palabras. ¿Ya? Y entonces dice que cuando estuve mirando, es decir, pasa el tiempo, porque utiliza la palabra hasta. Pongan atención en el versículo 9. Esas pequeñas palabras hacen la diferencia. Es decir, tiene dominio hasta. Palabra clave que aparece ahí, hasta. Él estuvo viendo la historia de este cuerno que hablaba grandes palabras hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, ¿ya? Mientras esto sucedía en la tierra, sucede un evento ¿dónde? En el cielo sucede un evento. Hay una conexión entre los eventos celestiales y los eventos terrenales. Veíamos en el capítulo 6 de Daniel, aquellos que pudieron estudiar, ojalá puedan ver el repaso, de que había una conexión entre los eventos celestiales y entre los eventos terrenales. Esa conexión que había entre los eventos se manifiesta de que a Daniel le hacen un juicio en la tierra y es hallado culpable, y Daniel, cuando lo liberan, dice, más aunque yo fui hallado culpable acá en la tierra, fui hallado inocente. Es decir, mientras en la tierra suceden cosas, en el cielo también suceden cosas. Y las cosas que suceden en el cielo, por lo visto, tienen implicancia en las cosas que suceden en la tierra. ¿Por qué? Porque el cuerno hablaba grandes palabras hasta que sucedió algo en el cielo. ¿Qué sucedió en el cielo? Fueron puestos tronos, ¿ok? Vamos a dibujar tronos. Espero que se me vean bien ahí los tronos, ¿cierto? Fueron puestos tronos. No sabemos cuántos, ¿cierto? Pero fueron puestos tronos en el cielo. Y dice algo interesante. Y se sentó en uno de los tronos, porque fueron varios tronos, se sentó uno. Voy a usar un borrador un poquito más chico, más pequeño. Vamos a borrar acá. Y se sentó uno con una corona, anciano de días, ¿cierto? Y nos presenta de que algo interesante. Dice, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, cuyos cabellos eran como lana purísima, su trono eran llamas de fuego, y este tenía ruedas de fuego abrasador. Interesante el trono. Dice que tenía ruedas. Había un profeta
que vio algo similar. ¿Quién es el profeta que vio algo similar? ¿Alguno sabe? Abre su micrófono y contesta. Ezequiel, ¿no? No estoy Correcto. ¿Y qué vio Ezequiel? vio un trono con unas ruedas, ¿o no? Unas ruedas. Nadie sabe cómo son esas ruedas o qué son esas ruedas, pero dentro de esas ruedas, ¿qué habían según Ezequiel? Fuego, ¿no? Ay, pero voy a buscarlo bien. Fuego y 4 seres vivientes. ¿Cierto? Y cuando avanzaba decía santo y cuando retrocedía decían santo. Entonces, por lo visto, Daniel ve una escena similar. Todo indica que es el trono celestial y que está viendo el trono de Dios. ¿Cierto? Un río de fuego, aquí viene la señal. Pongan atención, interesante, estos puntos son interesantes. Un río de fuego, ¿cierto? Vamos a ponerle un poquito de... o para que parezca fuego, no parece sangre. Un río de fuego corría y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones estaban de pie ante su presencia. Mira, pongan atención. Segunda referencia, delante de él había un río de fuego. Hay una parte muy interesante cuando se habla de los seres vivientes, del trono de Dios, y pongan atención a este detalle, cuando habla de el nacimiento de Lucifer. Dice que entre medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Ya? Está hablando de un lugar importante. Aquí se menciona como un río de fuego. En el otro texto se mencionaba como piedras de fuego. Pero delante de él dice que le servían millares de millares, millones de millones, y estaban en pie delante de su presencia. O sea, tenemos que imaginar esta escena. Difícil de imaginar, o sea, de dibujarlo, muchachos. Pero habían muchos ejércitos puestos delante de todo esto que ves. Hay como un río de fuego, como un mar de fuego. Hay muchas expresiones que van a utilizar en la Biblia, y dentro millares de millares, ¿cierto? Millones de millones. Ahí vamos a hacer unas nubes. Esto sucedía en el cielo. Y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Había libros, ¿ok? Los pueden imaginar como libros o también como rollos. En ese tiempo también los libros eran rollos. Los rollos fueron abiertos. Vamos a dibujar un rollo para que, ¿cierto? Lo imaginen. Ahí, ahí y ahí. Los rollos fueron abiertos. Ok. ¿Y qué pasó? El efecto que tiene esto que sucede en el cielo. Pongan atención. Yo miraba entonces, en paralelo que él está viendo este hecho, él ve que este personaje de acá hablaba grandes palabras, ¿ok? Emitía sonidos, ruidos. Miraba hasta que la bestia fue muerta. Es decir, él habló y lo que fue muerto, estos son detalles interesantes. ¿Fue muerto el cuerno o fue muerta la bestia? La bestia que llevaba el cuerno. Porque recuerden que este cuerno va sobre una bestia terrible. Está en la cabeza de una bestia terrible. Ahí vamos a hacer la cabeza como para que se entienda. Y dice, miraba hasta que esta bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entregado al fuego devorador. Hay una muerte acá. En cuanto a las otras bestias, su dominio les fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo. ¿Ya? Se les fue prolongado por tiempo. Y no está hablando en sentido de en sentido profético. Vamos a ver la palabra que aparece aquí.
Cada vez que las bestias caían, no es que todo fuera aniquilado, sino hay que entender de que se mantuvieron, siguieron existiendo las poblaciones, los países, todo lo que componía estas bestias. Y después dice, vamos a detallar acá, proseguí mirando en las visiones nocturnas, siguió mirando estos acontecimientos. Pasado el tiempo, aquí tenemos 3 eventos, los cuernos, cuerno pequeño, el trono, ¿ya? Se abren los libros y finalmente hay otro evento. Siguió mirando todo lo que sucedía y aquí en las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse. Hay otro evento que sucede. Pongan atención a esto. Ahora aparece uno que se presenta, es semejante a hijo de hombre, delante del que está sentado en el trono, ¿cierto? Vamos a hacer una cabecita, una corona. Está ahí. Van a tener que respetar mis monitos. ¿Cierto? Está el trono. Y viene uno que se presenta, ¿cierto? Y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él. Versículo 14. Y a él se le entregó algo. Señorío. Gloria. ¿Y qué más? Y reino. Estas palabras, siempre hay que detallar estas pequeñas palabras. Para que todos los pueblos y naciones y lenguas lo sirvieran. ¿Qué iba a tomar? Estas 3 cosas que se le iban a dar tenían el propósito para que todas las naciones pudieran servirle. Necesita de 3 cosas, 3 elementos para que se le pueda servir. ¿Ok? Necesita el señorío, la gloria y el reino. Interesante. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Hasta aquí vamos bien, ¿ok? Utiliza la palabra, luego que se le entrega, es un reino eterno. Esta palabra es interesante, ¿ok? Oscar, Daniel capítulo 2, versículos desde el 44 en adelante. Bueno, desde el 43, ¿ya? Desde el 43 hasta el 45. Ok. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora vamos un poco al sueño. Vamos a leer el sueño. ¿Completo? No, completo no. Estoy buscando el versículo. Ok. Versículo 35.
¿Puedes leerlo, por favor? 35, ¿sí? Sí. Daniel 2:35. Estás muteado, Oscar. Está muteado. Sí. Ya, ok. Dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento. Eh, sí, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Ok. El gran monte que llena toda la tierra lo podemos colocar en esta parte. El gran monte. Porque cuando da la interpretación, vamos de nuevo ahora a la interpretación, dice: del monte fue cortada una piedra no con mano humana, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, y el gran Dios mostrado lo que ha de acontecer por él, y el sueño es verdadero y su fiel interpretación. Permanecerá para siempre. Eso es lo que dice en el 44. Es decir, es un reino eterno. ¿Ya se acuerdan que hablábamos eso en Daniel capítulo 7? Ahora vamos al 7 de nuevo, haciendo las conexiones entre los dos. Entonces ya sabemos que la piedra, donde dice que se le entrega señorío, gloria, reino, para que todas las naciones le adoren y instituya un reino eterno, nos calza con la piedra, que se transforma en un gran monte, ¿cierto? Es una piedrita, soplan los vientos, miren. En Daniel capítulo 7 no menciona los vientos, menciona que se sienta el juez, los libros son abiertos. ¿Estás poniendo atención? Este es Daniel 7. Nos menciona que los libros son abiertos, pero en Daniel 2 no menciona nada de los libros, sino que menciona que hay un viento que sopla, se lleva todo, los destruye, y después se forma un gran monte. ¿Ok? Quiero que vean los paralelos. Todo esto sucede en Daniel 2, en el tiempo en que se une el barro con el hierro. ¿Ok? Barro con el hierro. Pero en Daniel 7 nos menciona los cuernos, el cuerno pequeño. Después nos menciona los vientos y finalmente el gran monte. Y yo les pregunté, ¿dónde está la piedra? ¿Cierto? En Daniel 2, cuando está el hierro y el barro, la piedra parece cortada por acá, no con mano humana. Cae, golpea la estatua y luego soplan los vientos y se lleva todo lo que quedó desmenuzado. ¿Se dan cuenta? Golpea en este lugar. Y hay un proceso hasta que se convierte en un gran monte. Soplan los vientos, se lleva todo lo que quedó. ¿Quiénes son los que quedan? Los que permanecen con Dios, y luego se establece un gran monte. En Daniel capítulo 7, ¿cierto? Aparece otro evento. Vamos ahí para que parezca piedra. Se aparece el Padre y se sienta. Hace juicio, y con ese juicio es consumido, desmenuzada la bestia. Entonces, según el paralelo que estamos haciendo, la piedra es el juicio.
Y en el lenguaje de la Biblia, ¿cuándo se utilizaba la piedra? ¿Alguno sabe? En el lenguaje bíblico, dices tú. En el lenguaje bíblico, ¿cuándo se utiliza la piedra? Ah, claro. Sí, voy a buscar el texto, pero habla que la piedra es el Señor. Pero voy a buscarlo bien, voy a buscarlo y lo comparto. Por ejemplo, a María Magdalena, ¿qué le querían hacer? Apedrearla. ¿Por qué la querían apedrear? Como una por- especie de juicio, ¿no? Como por haber fornicado, ¿no? Por ser adúltera. adúltera. Por adulterio. En el Salmo 118, versículo 22, habla de algo. Mira, lo leo al tiro. 118, versículo 22, dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Ya. Eh, Cuando nosotros aplicamos un símbolo, muchachos, tenemos que aplicar todo lo que la Biblia dice de ese símbolo en el orden que aparece en la Biblia. Es mencionado Jesús como la roca. Por ejemplo, partimos con la roca que es el apoyo de cabeza de Jacob, ¿ya? Es un apoyo, pero también la piedra es la sentencia capital para la muerte. En todo el libro Levítico, Deuteronomio, ¿cierto? Se aplica el juicio, es la ejecución del juicio. Pero lo interesante, y por eso quiero detallarlo, para que no lo pierdan. La Biblia dice que se hace el juicio, es destruida la bestia, pero se le mantiene por un tiempo. Pongan atención en eso. Vamos al 7 de nuevo. Dice: miraba yo entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entregado al fuego devorador. Y en cuanto a las otras bestias, su dominio les fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo determinado. Es interesante eso. Se les da tiempo determinado. Lo que plantea el libro de Daniel capítulo 7, aparece el cuerno, hay un juicio, se ejecuta el juicio, pero se les mantiene la vida por un tiempo determinado. Hasta que viene el Hijo del Hombre, se presenta ante el Padre, se le da señorío, gloria, reino, y recibe el reino eterno. En Daniel capítulo 2, vamos a seguir la misma secuencia. Hierro más barro, ¿ok? Piedra, no cortado no por mano humana, en el cielo. ¿Se acuerdan que el juicio comienza en el cielo? Bueno, esta roca es cortada no con mano humana, comienza en el cielo, se le decreta que tiene que destruir esta imagen, y luego soplan los vientos. Aquí hay un paralelo, miren. Mientras que éste se presenta en el cielo y recibe el reino, soplan los vientos, y finalmente cuando lo recibe, se establece el reino eterno. Aquí hay un paralelo acá, en este punto.
cuando los libros son abiertos y se realiza el juicio. ¿Ok? El paralelo de la roca es cuando comienza el juicio. El roca cortada no por mano humana. Cuando golpea la roca, cuando llega a la parte de abajo y destruye, desmenuza, es cuando los libros hacen juicio y finalmente hay un tiempo acá donde soplan vientos y el Hijo del Hombre recibe el reino. ¿Por qué es interesante esta secuencia? Porque el mensaje adventista proclama caída, caída es Babilonia desde 1844. Pero nosotros sabemos que aunque está caída, su aplicación final será en este momento. Cuando soplan los vientos, cuando se desatan los vientos, caen las plagas sobre la tierra y se lleva lo que queda de la estatua. Les quiero proponer algo. Según la información que hemos recopilado, lo que en la visión de Daniel 2 difícilmente se discierne este proceso, sino que prácticamente es como una realidad instantánea. Daniel 7 vuelve a repasar las mismas escenas con otro lenguaje y amplía el tiempo, algún tiempo que para nosotros nos parece muy corto. Daniel 7 lo estira y nos dice, no, en Daniel 2 parecía que iba a ser un elemento muy rápido, que la piedra viene, golpea y listo, y termina. Pero Daniel 7 nos da información de que es un proceso. Y en ese proceso hay un juicio. Y en ese juicio hay una parte condenatoria y hay una parte de ejecución. Hay una parte donde la piedra es cortada y hay una parte donde la piedra es lanzada. Hay una parte donde se abren los libros y hay una parte donde los libros ejecutan condenación y se cierran los libros. Los adventistas entendemos que en este lenguaje que nos va presentando Daniel 7 está el juicio de los muertos y el juicio de los vivos, el juicio de investigación y el juicio de ejecución. ¿Ok? Tenemos esas dos características. Ojo, que el de los vivos y los muertos no significa que uno es investigación y otro es ejecución, no, porque está la investigación de los muertos y la investigación de los vivos. Pero también el juicio tiene un proceso de ejecución, las plagas, el castigo, se recibe el castigo del juicio. Pero en Daniel 7 el castigo es cuando el viento sopla y se lleva todo, pero previamente ya fue derribada la estatua. El mensaje adventista dice desde 1844 la estatua ya cayó, Babilonia está caída. A nosotros no nos parece caída en lo físico, pero espiritualmente ya está condenada, está caída. Ahora lo que falta es la ejecución del juicio. ¿Me hago entender? Por ejemplo, cuando Jesús muere, Satanás está condenado. No hay más vuelta para Satanás. Satanás ya no tiene perdón. Mató al Hijo de Dios. Está condenado. Pero todavía lo vemos haciendo fechorías en la tierra. ¿Qué es lo que falta? Que sea ejecutado. Ejecutar la sentencia del juicio. ¿Se dan cuenta? Ya está condenado. Pero falta la ejecución del juicio. La muerte eterna. Para que entendamos un poco que el proceso del juicio como se va presentando. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Porque yo sé que los monos quizás yo los entiendo, pero puede ser de que no sean tan fáciles de entender. ¿Preguntas, muchachos? No tengan miedo, vamos a ir preguntando uno por uno. Eva, ¿qué opina? ¿Qué pregunta tiene?
Preguntan, no, sí, en parte sí. Todos estos acontecimientos ocurren en el cielo, ¿verdad? En el cielo, pero tienen efectos en la tierra. Y hay asuntos que pasan en la tierra que también desencadenan cosas en el cielo. Porque recuerden que el cuerno hablaba grandes palabras y debido a que el cuerno hablaba grandes palabras, se ejecuta un juicio en el cielo. Daniel capítulo 6 nos muestra que si Daniel no hubiera sido condenado en la tierra, no se hubiera hecho un juicio en el cielo para absolverlo. Y en la medida que condenaron a Daniel, se condenaron a sí mismos con el cielo. Eso es lo que nos mostraba el capítulo pasado. ¿Ok? Sí, sí. Y otra pregunta, hace mucho mención la palabra reino. ¿A qué se refiere con reino o quiénes conforman ese reino? Ya. Dice señorío, gloria y reino. ¿Qué es lo que es el señorío? ¿Cómo entendemos la palabra señorío? ¿Qué puede decirme del señorío? Alguien a quien uno le sirve, me imagino. Miren, vamos a revisar acá. Como la autoridad que Correcto. tiene Autoridad. El dominio, ¿ya? La real majestad. Tienes el derecho legal a. Es declarado como rey. ¿Quién tiene el señorío? Es que es declarado como rey. En otras palabras, hay un hecho dentro de este juicio en que este hijo como de hombre es declarado legalmente rey. Y ahora tiene señorío. Puede mandar, tiene autoridad. Pero también la profecía dice que se le tiene que dar otra cosa. Gloria. ¿Qué es lo que es la gloria? Según la Biblia. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha estudiado al respecto? Voy a apagar mi cámara de la pantalla, a ver. Voy a sacarlo un poquito para que se pueda ver el gráfico completo. Jerry, no se te escucha nada. Ahí sí, se me fue el volumen, lo siento. Lo que estaba diciendo, muchachos, es que ¿qué es lo que es la gloria? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, gloria es peso. Cuando tú vas a la raíz en el hebreo, peso, contundencia. Y cuando Moisés le dice a Dios, quiero mirar tu gloria, quiero mirarte, quiero ver tu peso, tu existencia. Por eso Dios dice, yo soy el que soy. Estos conceptos son súper profundos. En hebreo, el español se queda corto, ¿ya? Dios le dice a Moisés, voy a hacer pasar toda mi faz delante de ti, pero tú te vas a esconder en la peña. Y luego de que yo pase, verás mi espalda. Porque si me ves cara a cara, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con él? Si ves toda mi gloria, morirás.
Entonces me vas a ver así como de lejito, así como no tan de frente. Y yo te voy a cubrir, voy a cuidarte. Y cuando Moisés lo ve y ve la gloria, ¿qué expresa Moisés? ¿Recuerdan las palabras que él utiliza? Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a buscarlo. Se encuentra en... Esperen un momento. Les digo el versículo. Está en Éxodo. Éxodo 33. ¿Ok? Es importante leer esto para entender. Éxodo 33. Vamos a hacer leer. Versículo 18 hasta el 23. ¿Lo puedes leer? Belu, ¿estás por ahí? 18 Sí, hasta el 23. Puedes darle lectura Éxodo 33 del 18 hasta el 23. Ya, dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora el 34. El 34 Sí, del 5 en adelante. del 5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ok, hasta ahí. Ok, hasta ahí, eso. Gracias. Entonces, para nosotros nos parece un poco abstracto, pero la realidad de Moisés, cuando él ve la gloria y tiene que describir la gloria de Dios, y aquí viene como la diferencia entre el griego y el hebreo, entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo. El pensamiento griego es como abstracto. Es decir, luminoso, con luces, con colores, con la forma, la estética. ¿Ok? Pero cuando tú le preguntas a un hebreo qué es lo que es la gloria, no te la describe en su forma, sino que te lo describe en su significado, en su peso. De ahí viene la palabra, es de su peso. ¿Ok? Y para Moisés el peso de la gloria de Dios... Disculpe, se activaron todas las notificaciones acá. El peso de la gloria de Dios, grande en misericordia, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, verdad, ¿cierto? Hace misericordia a millares. Traducción, para que me entiendan. Cuando nosotros hablamos de gloria, o los teólogos modernos hablan de gloria, hablan de brillo, de luces. Cuando le preguntas a Moisés
cuando habla de gloria, todas estas características que Moisés habla de la gloria de Dios, ¿qué son? Cuando yo digo que alguien es misericordioso, que alguien es clemente, que no se airía, que es tardo, por cierto, que es grande en misericordia, ¿qué estoy describiendo? Todas estas palabras, ¿nosotros a qué le llamamos? ¿Será como adorar? ¿No? Cuando, por ejemplo, si tú dices que alguien es y empiezas a nombrar las características, por ejemplo, Admiración, ¿Adjetivos? cuando uno admira- adjetivos, bien, son adjetivos, ya. O sea, la gloria de Dios para el griego son sustantivos, pero la gloria de Dios para la mente hebrea son adjetivos. ¿Pero qué tipo de adjetivos son? ¿Establecen qué cosa? Adjetivos calificativos, ¿o no? ¿Sí? Están calificando a Dios. Y cuando calificamos a una persona y queremos establecer esa calificativo de la persona, ¿qué estamos calificando? Su carácter, su manera de ser, ¿o no? Su carácter, su manera de ser. Entonces, la gloria de Dios, la shequina, el peso de Dios, no son las luces, no son los sonidos, no es la estrella, no es el fuego, sino que es su carácter, sus adjetivos, lo que Él es. Por eso Él dice el yo soy, cuando Él se describe a sí mismo. Entonces, si Él recibe la autoridad, el señorío, la gloria, entonces se establece delante de todo el cielo, porque el juicio es en el cielo, delante de los millares de millares, de los millones de millones, se establece cuál es el carácter del gran gobernador al cual se le está entregando el señorío. Recuerdan que Satanás atacó al cielo, atacó el carácter de Dios, de que era un Dios malvado, un Dios egoísta, egocéntrico, que no se puede guardar su ley, que es esclavista. Entonces, ante el cielo, por medio de este juicio, miren lo interesante, se establece que Él es digno de recibir el señorío, que Él es digno de recibir la gloria porque tiene la gloria, tiene carácter y por lo tanto es digno de recibir el reino. ¿No le suena esas palabras? ¿Digno es el Cordero? Eso lo vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos a Apocalipsis. Pero tiene que ver con esta escena. Se establece que Él es digno de recibir el señorío. Se establece que de Él pertenece la gloria, el peso absoluto, su carácter, y por lo tanto es digno de recibir todo el reino. Y luego de que se establecen estas tres cualidades por medio del juicio, es decir, hay un juicio que es hacia la bestia, pero también aquí hay un juicio que es para limpiar el nombre de Dios frente al universo. Eso es lo que nos está presentando Daniel capítulo 7. Nos está presentando que Él tiene que ser declarado por un tribunal digno de recibir el señorío, la gloria y el reino. Y entonces el Padre le entrega el anciano de días a este hijo de hombre, al hijo, el señorío, la gloria y el reino. Pero no de manera unilateral, de manera totalitaria como los reyes de la tierra, sino que por medio de un juicio donde todos se dan cuenta de que digno es de recibir estas tres cosas. Y como es digno de establecer el reino eterno. Y cuando es digno de establecer el reino eterno, entonces soplan los vientos, se llevan todo lo que quedaba de esta estatua, se le da ejecución al juicio y se establece el gran reino eterno. Cuando se refiere a los vientos, ahí se habla de las 7 plagas, ¿cierto? Desatar los vientos es bastante complejo, pero sí, están las 7 plagas incluidas.
pero son todos los conflictos de la tierra para poder llevarse las cenizas de esa estatua. En Apocalipsis se menciona a los ángeles sosteniendo los 4 vientos también, hasta el tiempo y el momento indicados. Daniel capítulo 7 nos establece un proceso o un juicio. En los versículos del 10, perdón, no del 10, déjeme volver a Daniel. Volviendo a Daniel, okay. En los versículos del 15 al 28 se van a detallar ahora asuntos terrenales. Así como acabamos de hablar de todo como el tema celestial, los versículos del 15 al 28 nos van a dar más información de lo que está pasando en la tierra mientras suceden estas cosas en el cielo. Los efectos de las cosas celestiales en la tierra. La primera parte del capítulo 7, del análisis de los símbolos, tiene que ver con las cosas celestiales, o sea, contexto general, cosas celestiales, cosas terrenales. Así está dividido este capítulo. El sueño en general, el detalle de las cosas celestiales, el detalle de las cosas terrenales. Y después viene obviamente la síntesis final, donde convergen los dos acontecimientos, el terrenal y el celestial. ¿Ok? Vamos a parar. Preguntas hasta acá. Obviamente vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar otra parte 3 de este estudio, para los versículos del 15 hasta el 28. Preguntas de este capítulo. Ezequiel, preguntas, comentarios. Una pregunta más. ¿Aló? Aló. Una pregunta más. Si los libros fueron abiertos en el cielo, entonces en este tiempo se está llevando a cabo un juicio. Según el libro de Daniel capítulo 7, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión? Ok. Javiera, preguntas, comentarios. Yo creo que tengo muchas preguntas, pero es que en verdad estoy procesando todo porque está bien denso. Pero eso. Pero dale. Hace preguntas, no hay problema. Y las que se puedan resolver hoy día, y las otras las dejamos para después. No, es que me costó ver como el paralelo que usted hacía entre esto de la piedra y de esa del capítulo 2 y el 7. Pero más que nada yo creo que enchufaron porque tampoco vi el anterior, entonces eso yo creo que repasándolo nuevo me va a quedar claro porque lo anoté todo, pero eso más que nada. Ya, lo importante para poder entender este paralelo, después yo creo que tú lo vas a masticar, es de que el proceso de la piedra tiene 3 actos. El proceso donde es cortado, el proceso donde golpea y el proceso donde es transformado en el gran monte de Dios, que llena todo, digamos, dentro de la visión. O sea, son 3 momentos. Y el gran monte significa el reino, ¿cierto? Claro, el gran monte es el reino de Dios que es establecido, ¿cierto? Nosotros todos sabemos cómo termina la historia. El gran reino de Dios, ¿cierto? Establecido. El término del conflicto. Pero si se dan cuenta, generalmente, como les decía, el acto de la piedra, nosotros no detallamos el momento en que está cortado, el momento en que es golpeado, y de hecho muchas veces ni siquiera habíamos detallado de que hay entre medio, hay unos vientos que soplan. ¿Por qué? Porque en Daniel 2 está muy comprimido, está como compactado. Recuerden que la visión era para Nabucodonosor. ¿Se imaginan que Daniel le hubiera dado esta información a Nabucodonosor de la piedra? Yo creo que la cabeza le explota porque no tiene los recursos para poder estudiarlo. Pero nosotros ya en el capítulo 7, como ya hemos visto toda la historia que pasó Daniel, la imagen, la estatua, el juicio de Nabucodonosor,
El 6 ya tuvimos un anticipo de cómo juega el paralelo entre la tierra y el cielo y el juicio de la tierra con el juicio en el cielo. Entonces cuando ya llegamos al 7 y entendemos el capítulo 7 y tratamos de hacer el paralelo con el capítulo 2, entonces empieza a notarse evidentemente que la piedra es un elemento más complejo de lo que creíamos. Que hay esa acción. Cortar la piedra, no con mano humana, cae la piedra y destruye la imagen, y la piedra se transforma y se establece como un reino. Y que esto no es un solo hecho, una sola acción, sino que son 3 acciones, un proceso. Porque Daniel 7 nos muestra que no es solamente que llega, que llega el Dios en los cielos y le dice ya ahora el reino es tuyo, no. Hay un proceso. Se sienta, se abren los libros, se le ejecuta, recibe el reino y después se establece el reino eterno. ¿Se dan cuenta? Daniel 7 nos alarga la historia un poquito más. Nos repite los mismos versículos del 2, pero es como que toma y expande. ¿No se han dado cuenta cuando ustedes manejan con el celular y ven las fotos? Ustedes toman en el celular, miren la acción, y después abren los dedos y lo expanden y el celular, la imagen se la agranda. Es como que pasa eso en la profecía. Es como que Dios toma ese punto que para nosotros es un punto en Daniel 2 y por medio de Daniel 7 abre los dedos y expande ese periodo profético y nos muestra las cosas que van sucediendo en ese pequeño punto que para nosotros era pequeño, lo expande. Ese principio dentro del libro de Daniel se llama repetir y ampliar. El Señor repite la misma profecía, porque si se dan cuenta, está Babilonia, está Grecia, está lo mismo que aparece en la estatua, pero ahora toma la porción final y la amplía. El capítulo 8 va a ser exactamente lo mismo, va a tomar una porción de la misma gran profecía y la va a expandir. El capítulo 9 va a ser exactamente lo mismo, va a tomar una parte y la va a expandir. El capítulo 11 eso, repetir y ampliar, repetir y ampliar. ¿Ok? Eva o a Javiera, dale Javiera. No, que ya, que bacán. Muchas gracias. Ok. Eva, ¿tenías una pregunta recién? No, ya no, ninguna. Ok. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Yo quería preguntar, ya sacó el... Ya, la vuelvo a colocar, tranquilo, la vuelvo a colocar. Sí, la tengo acá, A ver, PPT, ahí está. Ya. Por ejemplo, ahí donde sale el 1844, que fue el 22, creo que hace alusión al 22 de octubre, ¿cierto? De 1844. Correcto. Cuando el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo, y cuando Él pasó desde ese año al lugar santísimo, Él empezó el juicio investigador desde ese día, ¿cierto? Correcto. O sea que actualmente aún está el juicio de los que estamos vivos, ya pasó el juicio de los muertos ya. O sea, todavía no sabemos cuándo es el juicio de los vivos, eso lo vamos a detallar después. Pero estamos en el proceso del gran juicio, que parte por los muertos. No sabemos cuándo le toca a los vivos, pero nos vamos a dar cuenta porque van a suceder bastantes cosas en el mundo. Como las que están empezando a suceder, ojo. Pero va a ser más todavía. Claro, como todo lo que estamos viendo ahora de... Claro, pero la señal, ojo, igual yo sé que falta mucha información, pero la señal para decir ya los juicios de Dios, los vivos están siendo enjuiciados, es la ley dominical. Después de la ley dominical nosotros ya estamos seguros que el mundo de los vivos está siendo enjuiciado. Esa es la señal más clara que hay. La señal final, definitiva y clara del juicio de los vivos. Ley dominical. Hay precursores, cosas que nos hacen entender que se acerca, que estamos viviendo,
Pero la clara que nadie puede discutir es la ley dominical. Pero como le digo, eso es harina de otro costal, lo vamos a ver más adelante. Ah. Preguntas, consultas. La idea es que yo sé que no va a entrar todo, pero por lo menos que se entienda el gráfico, la propuesta que le estoy haciendo. Esto que les estoy diciendo no es nuevo. Los pioneros creían esto, creían que el juicio de Dios de 1844, la fecha a la cual vamos a estudiar y vamos a llegar a esa fecha, todavía no es información adelantada, pero ellos creían justamente que la piedra no cortada por mano humana es la fecha de 1844, cuando comienza, porque es un proceso. Ellos se dieron cuenta de que no era algo como repentino, sino que es un proceso más detallado, más complejo, y dijeron, comienza el cortar de la piedra con 1844, termina con el establecimiento del reino de Dios, ese proceso más complejo. ¿Alguno había escuchado esto antes? La verdad sí, pero no tan detallado así como lo estamos teniendo ahora. Ya. Sí. Ok. Pero es bueno ver esto. No sé si sirvió el gráfico que hice. En una de esas fue más complejo el gráfico que hice. No, bastante. Así que la idea justamente es que vayamos asimilándolo por partes, muchachos. No, vayan a su Biblia, vuelvan a leerlo, vuelvan a estudiarlo. Lean el capítulo completo, pues ya la próxima semana vamos a terminar la otra parte. Y traigan preguntas porque ya vamos a establecer cosas más profundas en cuanto a los hechos terrenales, ¿ya? La próxima semana. Vamos a dejar hasta ahí, muchachos. Lo que quiero que se lleven el día de hoy son 3 palabras de las que estudiamos hoy. La señorío, la gloria y el reino. El señorío de Dios, de Jesús, que es su autoridad, su nombre, también establecido en el Apocalipsis. Se menciona como el nombre de Jesús, que tiene su autoridad. La gloria. Y por eso el mensaje de los 3 ángeles dice, temed a Dios y dadle. Establecer su carácter, el carácter de Dios entre las naciones. Nosotros tenemos que establecer el carácter de Dios entre las naciones. ¿Ok? Tenemos que dar testimonio. Recuerden que el mensaje va a ser acabado por testimonio a todas las naciones. ¿Ya? Y entonces vendrá el fin y el reino. ¿Ok? ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios, muchachos, no es un reino material. El reino de Dios es establecido en todos los corazones de los hombres. Eso es lo que dijo Jesús. Mi reino no es de este mundo, mi reino es en el corazón de los hombres. Y cuando se cumple que el reino de Dios está en el corazón de los hombres, que la gloria de Dios es reflejada por los hombres, y el señorío, el nombre, la autoridad de Dios está en sus frentes, sellados, ahí hay hartos datos, entonces se establecerá el gran monte, el gran reino eterno de Dios en la tierra. O sea, Dios hace un proceso en el cielo y en la tierra. Todo lo que sucede en el cielo tiene que reflejarse en su iglesia acá en la tierra. Si Dios va a establecer el señorío, la gloria y el reino en Jesús en el cielo, recuerden, todo lo que Jesús recibiera en el cielo, su iglesia lo recibe también acá en la tierra. Todo lo que se amarra en el cielo, se amarra en la tierra. Todo lo que se amarra en la tierra, se amarra en el cielo. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y que el reino de Dios, su señorío, su gloria, su reino, se establezca entonces en nuestros corazones. Por medio del estudio de la profecía y de entender el proceso que Él quiere establecer con nosotros. Amén. Amén. Si hay alguna palabra final, aprovechen. Y después oramos. ¿Quién le gustaría orar? Para no usar dedocracia. Ya, Carolina. ¿Ok? Oremos entonces.
Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, oh Dios, por permitirnos, Señor, poder participar de este estudio, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestras mentes son tan finitas, que tú nos des la sabiduría para comprender, Señor, y poder ver estas gran verdades que tú, Señor, tienes aquí en tu santa palabra, y que podamos comprender, Señor, que todo lo que pasa acá en la tierra, Señor, tiene gran revelancia también allá en el cielo, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para poder estar allí en ese reino que tú vas a establecer aquí en la tierra eternamente. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor, a caminar en tus caminos. Te pedimos por cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor, una bendición para cada uno de ellos y sus familias que representan. Acompáñanos, Señor, y te damos gracias por este sábado que nos das. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.